tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros. Es muy importante que compartan este vídeo, que le den a like, como se suele decir. Y les digo una cosa, les dejo claro esto. Este programa es el programa que no quiere Bolaños que vean ustedes. Es el programa que Bolaños prohibiría, que quiere prohibir y que quiere arrancar de cualquier parrilla, de cualquier programación, para que ningún español conozca nuestra historia. Es la realidad. Hoy es 18 de julio, día de San Federico, y hace 87 años ocurrió algo en España que hoy, sin complejo alguno, vamos a analizar. Sé que hay una fiscalía de la memoria democrática que estará muy pendiente, sé que hay un ministro de la presidencia del gobierno que está encargado de la memoria democrática, es decir, la memoria de todos. Ustedes no pueden tener memoria libre, ustedes no pueden pues consultar los libros de historia, a profesores de historia, a expertos en la materia, incluso a personas que pudieron vivir cercanas a este hecho. Ustedes no pueden consultar, ustedes no pueden tener una libre opinión sobre este hecho histórico, ustedes no pueden ir a los datos porque hay una fiscalía del terror, porque hay una fiscalía que les persigue. Y contra esto nos rebelamos, porque el 18 de julio evidentemente pasó algo más que lo que quiere imponer este gobierno, que lo que quiere imponer la progresía y lo que quiere imponer el pensamiento políticamente correcto. Vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos en los que Zapatero, como si de un viaje a Jamaica se tratase, pues da discursos, pues yo no sé, un tanto alocados. Yo no sé qué le pasa a este hombre. Zapatero, recuerden quién es Zapatero. Zapatero es el amigo de quién es, del amigo de Venezuela, pero absoluto. Es el hombre que blanquea el régimen venezolano, pero es el hombre que nos llevó a donde nos llevó en los años 2010 y 2011. No solo congeló las pensiones, que es verdad, no solo congeló el sueldo de los funcionarios, que también es verdad, sino que fue el hombre que cambió el artículo de la Constitución porque a él le salió bien y lo consultó con el PP y fue adelante. Es el hombre del recorte de libertades y, por cierto, el que comenzó todo este delirio de la memoria selectiva. Una ley que atenta contra la libertad de cátedra, que atenta contra la libertad de expresión, que atenta contra la libertad de opinión, que atenta contra la libertad de pensamiento, que atenta contra la propia historia de España. Y hoy, sin complejo alguno, como les decía al principio, lo vamos a analizar. 18 de julio, Día del Alzamiento Nacional, programa especial en La Burbuja. Para analizar este día y para analizar este aniversario, tengo el gusto de contar a mi izquierda, sin que sirva de precedente, Juan Manuel Cepeda, abogado y experto en la materia. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues encantado de poder estar contigo aquí, revelándonos contra esa falta de derechos que nos quiere imponer el gobierno socialcomunista encabezado en este caso por el amiguete Bolaños. Y encantado de estar aquí para contar la verdad a los que nos quieran escuchar. Si le pregunto por el 18 de julio, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Lo primero que me viene a la mente es, como tú has dicho, era San Federico, pero uno de los, a mi juicio, mejores escritores españoles del siglo pasado, Rafael García Serrano, lo autotituló como San se acabó. Y el San se acabó, etimológicamente lo dice todo. Fue en el momento en que una parte de España, media España, dijo: se ha acabado esto. Se ha acabado esto y no vamos a consentir que la otra media España nos aniquile. Ese es el 18 de julio. Luego, jurídicamente, históricamente, ¿podemos decir que fue un golpe de Estado? Sí. ¿Podemos decir que fue un levantamiento militar? Sí. ¿Podemos decir que fue un alzamiento nacional? Sí. Podemos llamarlo como queramos llamarlo. Eso ya son juego de palabras. Pero la realidad es que media España se levantó para no ser aniquilada por la otra media. Entraremos a analizar todos esos conceptos. A mi derecha, tampoco sin que sirva de precedente, aunque casi siempre le tengo en esta parte del programa, Norberto Pico. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 18 de julio, si le digo 18 de julio, ¿qué le viene a la mente? Pues mira, yo durante muchísimos años he tratado de rememorar esta fecha apelando a la concordia entre los españoles. Yo soy de los que piensa
que la concordia entre los españoles llegó muy poquito después de finalizada la Guerra Civil, porque no quedaba más remedio, porque los españoles que habían protagonizado un enfrentamiento sangriento, como se ha dicho y es la verdad, hermanos contra hermanos, no les quedaba más remedio que perdonarse y convivir, ¿vale? Y eso se hizo al muy poquito de terminado la Guerra Civil. Entonces, durante mucho tiempo, pues yo he apelado a eso cuando se me invocaba la fecha del 18 de julio. Pero es que hoy, tal y como vosotros habéis comentado en el inicio del programa, hoy, cuando nos referimos a esta fecha, es que hay que hablar de prohibiciones, hay que hablar de vetos, hay que hablar de sanciones, hay que hablar de multas, que son las que trata de imponer la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que es la encargada de ejercer de inquisición memocrática, ¿vale? Para que olvidemos, ¿no? Para que solo haya una versión oficial de unos acontecimientos históricos que dividieron entre dos, a los españoles y que, sin embargo, casi 90 años más tarde, pues se nos quiere imponer una visión unívoca de que eran unos los buenos y otros los malos, ¿no? Pues yo creo que contra eso hay que rebelarse. Eso no quiere decir que queramos resucitar los caínismos ni que queramos hacer humillación de víctima alguna. No, yo sigo apelando a la concordia entre los españoles. Pero aparte de la concordia hay un valor muy importante y es el de la verdad histórica, y esa no la podemos abandonar. Recuerdo que hoy comienza a partir del 18 de julio de 1936. Si ustedes quieren analizar más allá de lo que le venden los 4 eslóganes que ustedes pueden leer en cualquier panfleto izquierdoso, ustedes están cometiendo un delito y se están metiendo en problemas. Recuerden que la Ley de Memoria Democrática, votada y amparada, que ahora dice Sánchez que no, pero lo vimos todo en el Congreso, fuimos testigos, votada y amparada por Bildu, por el brazo político de la ETA, los asesinos absolutos de la ETA son los que han pactado que a partir del 18 de julio esto no se pueda ni estudiar, ya no voy a decir reivindicar, sino ni estudiar ni pararse a reflexionar sobre este día. Juanma Cepeda, la pregunta de buenos y malos, ¿había buenos y malos el 18 de julio? Hubo buenos y malos en los dos bandos. Hubo represión en los dos bandos. Hubo asesinos en los dos bandos. Hubo idealistas en los dos bandos. Hubo gente que se jugó la vida en los dos bandos. Evidentemente hubo ideología en los dos bandos. En un bando predominó, en el bando que provenía del Frente Popular, es decir, de la izquierda, para que nos entendamos, predominaba el socialismo ya absolutamente comido por el comunismo, y si me permite la expresión, es decir, poco tiempo antes, recordemos que aquel jefe de las Juventudes Socialistas del PSOE, que se llamaba Santiago Carrillo, había pactado con el Partido Comunista el meterse de submarino y llegan al acuerdo de formar las Juventudes Socialistas Unificadas, que no era ni más ni menos que el Partido Comunista tomara el control de las Juventudes Socialistas, que en aquel entonces era uno de los brazos del socialismo español más potentes junto con la UGT. ¿Hubo buenos y malos? No fue una guerra entre buenos y malos. Fue una guerra entre una parte de España que, dentro de esos malos de esa parte de España, de lo que podemos llamar la derecha tradicional, de lo que podemos llamar los monárquicos de entonces, una parte de España no se aquilataba, no se dejaba perder los privilegios tanto de clase como económicos que tenían. Hubo dentro también de esa parte que podemos llamar la zona nacional, había una parte muy grande, sobre todo de españoles, que lo que estaban defendiendo era el uso de sus propias convicciones religiosas. No olvidemos que las izquierdas mataban por el mero hecho de ir a misa. Es decir, y eso es una realidad. Eso es una realidad incontestable. O sea, las izquierdas españolas a partir de febrero del 36, incluso antes, a la llegada de la República en el 31, ya empiezan a quemar iglesias y empiezan a matar curas y empiezan a matar sacerdotes, empiezan a matar monjas, en algunos casos como Madrid, con aquella mentira de que las monjas daban caramelos envenenados a los hijos de los obreros, ¿no? Que hoy cualquiera que lea esto, claro, el que quiera leerlo se echa las manos a la cabeza. En aquel entonces se creía. Entonces, dentro de los dos bandos hubo gente, una parte mínima posiblemente, que luchaban por una España mejor dentro del bando nacional. Ahí tengo que destacar por encima de todos a la Falange, pero también dentro del bando del Frente Popular había gente que luchaban también por una España mejor, había gente del Partido Sindicalista que no eran marxistas ni eran comunistas, había un sector del anarquismo que representaba la raigambre y el origen del españolismo, del hispanismo, pero
se llegó a un momento en donde, más que por la política, por el odio, se enfrentaron las dos Españas. Fue un enfrentamiento más que político ni filosófico, fue un enfrentamiento personal, por odio. Y ese odio, a esos que podíamos luego denominar, o que incluso la historia ha denominado la Tercera España, esa Tercera España no pudo surgir, no pudo estar libre, no pudo salirse de ese enfrentamiento armado entre españoles, porque estaba obligado a estar en un bando o a estar en el otro. ¿Por qué? Porque o te mataban por un lado o te mataban por el otro. Y ahí pongo, y vuelvo a repetir, pongo claramente el ejemplo de la Falange. Si tú haces un análisis pormenorizado, concreto, fuera de pasiones de lo que es la ideología falangista, pues posiblemente en muchos aspectos podría estar más de acuerdo con un socialismo moderado, con un anarquismo de raigambre hispana, pero ¿qué es lo que ocurría? La Falange nunca pudo estar, ni muchísimo menos apoyar el Frente Popular, ni estar en ese enfrentamiento con las izquierdas, porque eran los militantes de las izquierdas los que por las calles mataban falangistas. Es decir, era obligatorio, o estabas en un sitio o estabas en el otro. Igual te digo, de gente que estuvo en la zona denominada roja, no denominada roja por nosotros. Ellos mismos se denominaban rojos, se llamaban Ejército Rojo, Socorro Rojo. No podía uno mostrarse neutral. Era imposible, era imposible. Y luego, no olvidemos la España del 36. La España del 36 no tiene nada que ver con la España que afortunadamente estamos viviendo hoy. Y digo afortunadamente porque incluso con lo que estamos viviendo ahora es mucho mejor de lo que había antes. La España del 36 tenía cerca de un 80% de analfabetismo. Solo las clases pudientes podían llevar a sus hijos a la universidad. Es decir, había... Todavía en algunos pueblos y zonas de España existía prácticamente el jus prima nocte, o sea, era una barbaridad. El propio José Antonio, cuando llega a dar un mitin en Córdoba, si mal no recuerdo, empieza el mitin diciendo: en el viaje he visto a españoles que viven peores que alimañas, que viven en cuevas. Esa era una gran parte de la vida en España. Entonces, contra eso, que hubo una izquierda que quería cambiarlo todo, sí, pero ¿cuál era el problema de la izquierda? Que la izquierda lo quería cambiar todo sin guardar lo bueno que había entonces. Y a senso contrario, la derecha no quería cambiar nada, a pesar de reconocer que evidentemente había muchas cosas malas que debían ser cambiadas. Vamos a seguir hablando, Norberto, del contexto. ¿Cuál era el contexto del 18 de julio de esa España del 36 que provocó que esa media España, que no se resignó a morir, como dijo Gil Robles, pues se levantase y dijese: hasta aquí, el San se acabó famoso? Claro, pues el contexto choca frontalmente con la versión idílica que se nos ha presentado por parte de las izquierdas de la Segunda República. La Segunda República no fue un modelo de convivencia, no fue un modelo de resolución de problemas. Todos los problemas que había antes de la República, que eran muchos, no solamente no se solucionaron, sino que en buena parte de ellos se agudizaron, y sobre todo lo que fue un fracaso desde el minuto uno de la convivencia. ¿Por qué? Porque fue un régimen que no quiso jamás ser equidistante, no quiso ser un régimen político para todos los españoles, sino que era un régimen de una parte, de un bando, de una secta. Entonces, desde el minuto uno, por ejemplo, y ese componente es esencial a la hora de analizar la Segunda República, el alzamiento y la guerra civil, pues tenía un componente antirreligioso, anticlerical, y eso se demostraba, como ha dicho Juan Manuel Cepeda, desde el primer minuto de la República, en la quema de conventos, en los asesinatos de religiosos, de tal manera que durante la Segunda República, pero sobre todo durante la guerra civil, pues adquiere unas connotaciones de genocidio. Genocidio al final es la persecución y muerte masiva de grupos identificados o bien por su raza, o bien por su etnia, o bien por su cultura, o bien por su religión. Y en España se persiguió a los católicos asesinando a muchísimos de ellos. No sabría decirte, no, ahora mismo no recuerdo las cifras, no sé si son 11.000 los religiosos que fueron asesinados durante la guerra civil o más, no lo recuerdo, pero más allá de los religiosos están los que sin ser religiosos eran católicos, como ha dicho Juan Manuel Cepeda, gente que simplemente que iba a misa. Y el motor principal de su asesinato era el odio
a la fe católica. Luego, efectivamente, había otros componentes. Pero lo cierto es que la vida en la Segunda República era ya absolutamente irrespirable, ¿no? O sea, la cantidad de actos violentos, un día sí, otro no, muertes, un día sí, otro también. Las autoridades habían dejado de ser eso, no tenían autoridad, no tenían capacidad para imponer el orden, ¿no? Y en esa dejación de funciones, luego también hay que analizar los antecedentes, claro. Se analiza el 18 de julio como fecha de inicio de la guerra civil. No son pocos los historiadores que defienden que en realidad en España ya se vivía una guerra civil soterrada, al menos desde octubre de 1934, eso os quería preguntar. Cuando el PSOE y la Esquerra se levantan en armas contra el gobierno de la República, ¿vale? Que es una cosa que se suele ocultar. El PSOE, la UGT, la Esquerra Republicana se levantan, unos en Asturias, otros en Cataluña, en contra del gobierno de la República. ¿Se puede hablar de inicio de la guerra civil en el 34? Sí, y voy a completar incluso la información que acaba de dar Norberto. No solo se levanta contra la República el socialismo y la Esquerra, es que se levanta el Partido Comunista. Se levantan y además hay un error también porque está poco estudiado y explicado. No solamente el levantamiento es en Asturias y en Cataluña, hay un levantamiento, un alzamiento armado en toda España. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de las ciudades españolas, desde un principio, el ejército o los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil o Guardias de Asalto, contienen ese alzamiento. En el único sitio que no lo contienen o no pueden cercenarlo desde el principio es en Asturias. ¿Por qué? Porque además en Asturias es el único sitio donde anarquistas, comunistas y socialistas van de acuerdo, cosa que no había pasado en el resto de España. Hasta el punto, y además no olvidemos que en aquel momento Asturias, la cuenca minera, llegan, asaltan, todas las minas tenían dinamita, asaltan todos los cuarteles pequeños de la Guardia Civil y se crea un mini ejército de mineros y fijaros si fue importante hasta el punto que con esa sublevación acabó la Legión. Es decir, el gobierno republicano, que era de derechas, tiene que mandar al ejército español, concretamente a sus unidades de élite, para que acaben con ese levantamiento. Si nos vamos a Cataluña, en Cataluña no solo se levantan contra la República, es que declaran la independencia del Estado catalán. Hasta que un militar pone los cañones contra la Generalitat y entonces vimos la valentía de Companys, etcétera, que salieron todos corriendo como ratas por las alcantarillas. Pero, insisto, y Norberto ha puesto el dedo en la llave. Y luego hay otra circunstancia muy importante para desmitificar esa Arcadia feliz que nos vende la izquierda que fue la Segunda República. Y sobre todo la Segunda República, claro, a partir de las elecciones de febrero del 36, que es cuando gobiernan ellos. Porque antes no. Antes era una república no democrática porque gobernaba la derecha. Es que en España en aquel momento no era demócrata nadie. Claro. O sea, el concepto de democracia que tenemos hoy en España, la democracia liberal, burguesa, llamémosla como queramos, en España no eran demócratas los socialistas de ninguna manera, los comunistas muchísimo menos, los anarquistas ni te cuento. O sea, este argumento de hoy la izquierda de atentaron contra la democracia y se levantaron contra la democracia. Es mentira, esa es la mayor mentira. La mayor mentira, vamos a aceptar que fue un golpe de Estado, porque técnicamente fue un golpe de Estado. Vamos a aceptarlo, pero fue un golpe de Estado no contra la democracia. Si nadie era demócrata en España, si en el mundo en aquel momento el ser moderno, ser revolucionario era o ser marxista o ser fascista. Era lo moderno, era lo revolucionario. En España demócratas eran un par de ellos que eran de izquierda republicana y un par de ellos de un partido republicano que era de derecha. No había nadie en España que se declarara demócrata. Y no lo digo yo, lo dice el propio Largo Caballero cuando antes de ganar las elecciones de febrero del 36 dice, ojito, que no nos conformamos con una república demócrata y burguesa, que vamos a la república soviética, que es lo que quería la izquierda en su totalidad. Si el golpe de Estado, si el alzamiento nacional no triunfa, España hubiese sido una sucursal de Rusia. Sin lugar a dudas, y además, mira, eso lo predice, para mí, el gran analista, uno de los grandes, o posiblemente el mejor analista político de esa parte de la historia de España, que además de ser jefe de la Falange era José Antonio. José Antonio ya habla desde junio del 35, cuando está gobernando España un gobierno de derechas, él ya está pensando que se tiene que dar una intervención quirúrgica, que es como él le llama, a lo que luego técnicamente es un golpe de Estado, que quería darlo él solo con la Falange, porque tenía que evitar lo que él llama la invasión de los bárbaros. La invasión de los bárbaros no era ni más ni menos que él sabía que en las próximas elecciones, ante la absoluta ineficacia de los gobiernos de derecha, que además se preocuparon
mucho de perseguir a la Falange, sabía que iban a llegar al poder lo que era el Frente Popular, eran instrucciones de la Tercera Internacional, del papá Stalin desde Moscú. Eran los frentes populares que iban a llegar al poder y que España iba a venir la Revolución Soviética, que es lo que José Antonio temía y por lo que José Antonio, entre otros muchos motivos, luego da su placet o su aquiescencia a que la Falange se una a ese levantamiento político-militar contra el gobierno del Frente Popular de la República. ¿Estaba bien llamado Ejército Nacional a ese que se sublevó? Sí, hombre, yo creo que sí, porque el Ejército Nacional, los combatientes del bando nacional, los que se sublevaron en ese movimiento cívico-militar, porque la izquierda pone muchas veces el acento en lo militar, ¿no? Para tratar de señalar que fueron los militares, el ejército. El ejército, en primer lugar, se dividió. Y como se dividió la Guardia Civil, como se dividieron las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Pero es que además la victoria del bando nacional hubiera sido impensable sin el concurso de miles y miles de civiles que se incorporaron a unidades combatientes como voluntarios, ¿no? Entonces, llamarle alzamiento militar, pues yo creo que es un error. Yo creo que para analizar la Segunda República es que hay que catalogarla de un régimen fundamentalmente violento, donde se ejercía la violencia de forma sistemática, pero no por personas incontroladas, sino desde las propias instancias del poder. Y ahora mismo baste recordar no solamente la violencia dirigida contra, digamos, los grupos opositores, contra los falangistas o contra las derechas, sino incluso contra los grupos de la izquierda, contra los anarquistas. Hay que recordar que uno de los acontecimientos que marca el devenir de la Segunda República es los asesinatos de Casas Viejas, ¿vale? Donde ante una sublevación de elementos anarquistas, las fuerzas del orden público prenden fuego. No solamente primero ametrallan a los sublevados, sino que una vez que se habían rendido, les prenden fuego a las cabañas donde estaban recluidos. Y eso fue un escándalo monumental. Pero Tiros es que sobre todo... Tiros a la barriga. Claro, sobre todo, y y en esto hay que contarlo una y mil veces y poner un símil para que la gente lo entienda, ¿cuál fue el precedente último que ya decide a los que no estaban decididos a alzarse en contra de ese régimen ilegítimo de la Segunda República? El asesinato de José Calvo Sotelo, tal y como se produce. Para que la gente que no ha estudiado historia lo entienda. Imagínese que el gobierno de Pedro Sánchez manda a la Policía Nacional, ¿vale?, a asesinar a Alberto Núñez Feijóo, que es el principal líder de la oposición. Van a Santiago Abascal. Que... No, espera, por claro. seguir. Van a buscar a Alberto Núñez Feijóo a su casa para asesinarlo. La policía, mandada por el gobierno. Como no lo encuentran, se van a casa de Santiago Abascal. Y entonces a este sí lo asesinan. Insisto, la Policía Nacional, es decir, los que estarían llamados a proteger a los ciudadanos son los que van a buscar a los líderes de la oposición para asesinarlos, ordenados por el presidente del gobierno. Bueno, pues es que eso fue lo que sucedió en la Segunda República y eso es lo que terminó de decidir algunos para decir, mira, esto es insoportable, se acabó, ya no se puede aguantar más, es una cuestión de supervivencia. Exacto. Yo por eso, y con el peligro de que esto pueda suceder, terminar en una sanción en función de la ley de memoria democrática. Pero hay que asumirlo porque hay que decir la verdad, aunque la verdad nos pueda llevar acarreada una multa. Yo creo que el alzamiento del 18 de julio es un alzamiento legítimo en contra de una situación política en España que hacía que la mitad de los españoles y la propia nación... Porque, claro, tú me preguntabas si se le puede dar el apelativo de nacional. Creo que sí, en función de que el bando nacional luchaba, entre otras cosas, por la unidad nacional de España frente a la conjunción de separatistas e izquierda que querían la secesión de varias regiones españolas. Por lo cual, digo, sí, insisto, aun a riesgo de ser sancionado, creo que el levantamiento cívico-militar del 18 de julio fue un levantamiento legítimo. Hemos entendido un poco el contexto. Os hago la siguiente pregunta. ¿Fue el general Franco el que da el golpe en la mesa y dice hasta aquí hemos llegado? ¿Es el general Franco? ¿Y por qué es él, de alguna manera? ¿Por qué él encabeza toda esta cuestión? No es Franco. Claro, esa es la... Precisamente por lo que me comentaba antes Norberto, el general Franco se une a última hora a ese complot militar precisamente cuando matan a José Calvo Sotelo. Hasta entonces no se había unido y hasta entonces Franco, a pesar de que militarmente era uno de los generales más brillantes que había en Europa, no solo en España, hasta entonces no se ha unido. ¿Por qué se une al final? Por lo
lo que ha comentado Norberto con toda la razón del mundo, es que el gobierno, el propio gobierno, ordena el asesinato de los líderes de la oposición. Y además lo hacen con un desparpajo y sin negarlo en absoluto. No lo niegan. Fíjate que al día siguiente hay un juez en Madrid que abre diligencias previas por el asesinato de Calvo Sotelo y también directamente por orden de Largo Caballero se personan gente de la motorizada, que para el que no lo sepa, la motorizada era una brigada que, como su propio nombre indica, iban en motos con cazadores de cuero, que eran sobre todo los guardaespaldas de Italicio Prieto. Pues van al juzgado y le dicen al juez, venga, denos el sumario que está usted. Oiga, no, que va usted detrás de Calvo Sotelo. Claro, no había justicia, no había ley. En España, se nos ha olvidado antes decirlo, pero es que no hace falta que nos sancione, es que todavía, gracias a Dios, no han quemado los libros de historias en España, y creo que no los quemarán, pero por si los queman, que quede esto como argumento. Hasta entonces eran huelgas todos los días en España. Cuando el Frente Popular, es decir, las izquierdas, ganan las elecciones en febrero del 36, lo primero que hacen es sacar mediante una amnistía a la calle a miles de sus compañeros de la CNT, del Partido Comunista, sobre todo socialistas, que habían estado presos por los delitos cometidos en la Revolución de Octubre del 34. Es lo primero que hacen. Lo primero que hacen es a todos los trabajadores que habían ocupado puestos no solo de trabajadores en el Estado, sino en empresas semipúblicas, los echan a todos a la calle. Porque dicen que cómo puede haber obreros de derechas trabajando en las fábricas españolas. Es que eso es la historia de España. Y ante eso, obviamente, luego, si especificamos el tema en lo que ronda con el tema de la Falange, hay una cosa que es evidente. Para que nos hagamos una idea, desde la fundación de Falange hasta febrero del 36, si mal no recuerdo, hubo 25 asesinados por las izquierdas. De febrero del 36 al 18 de julio hay más de 80. Lo que se llama o lo que yo llamo la primavera trágica de la Falange. Claro, hay más de 80. Es ya el propio gobierno, el ministro Galarza, públicamente dice que el gobierno de España se declara beligerante contra la Falange. Yo eso no lo he visto en ningún país del mundo, en ninguna historia de ningún país. Que un gobierno de una nación, el gobierno, no el Partido Socialista ni el Partido Comunista, el gobierno de España públicamente se declara beligerante contra la Falange, detenga a toda su junta directiva, detenga a la mayoría de los militantes, cierre todos sus centros, cierre todos sus periódicos, y a pesar de que 2 meses después el Tribunal Supremo de España, no estamos hablando de un juzgado ni de una audiencia, el Tribunal Supremo de España dicta una sentencia, concretamente el 8 de junio del 36, donde dice que la Falange es un partido absolutamente legal, que no tiene por qué tener ninguno de sus miembros en la cárcel, que no se le tienen por qué cerrar los centros. El gobierno del Frente Popular dice, me da igual, esa sentencia del Tribunal Supremo se la pasa por el arco del triunfo y sigue teniendo presos a más de 4.000 militantes falangistas en toda España. Claro, ante esa situación, ¿qué iba a hacer la Falange? ¿Qué iba a hacer la Falange? ¿Dónde posicionarse? Quería preguntarle a Norberto si era difícil la empresa que llevaba a cabo el bando nacional. Cuentan, no sé si es real, la anécdota de Casares Quiroga, que le anuncian, se ha levantado el ejército en África y dice, yo me voy a acostar. O sea que la República de alguna manera no tuvo muy en cuenta ese alzamiento y al final es el que acaba triunfando. Hay otra de las manipulaciones históricas que se hace habitualmente, que es la de decir que el bando nacional, como contaba con la ayuda desde el inicio de la Italia fascista y de la Alemania hitleriana, pues que tenía todas las de ganar. Son los historiadores más serios los que nos dicen que esto no era así y que, por ejemplo, en campos como la Marina, que todavía entonces eran muy importantes, la superioridad del bando republicano era absoluta, ¿no? Entonces no es verdad que tuviese todas las de ganar el bando nacional. De hecho, esa anécdota que tú cuentas revela que efectivamente el gobierno de la República pensaba que esto iba a ser un pronunciamiento más. Hay que tener en cuenta que, visto con los ojos del siglo XXI en el que estamos, los pronunciamientos militares suena como una cosa terrible digamos, de violentar
la legalidad vigente, bla, bla, pero en España es lo que sucede día sí y día también desde el siglo, finales del XVIII, durante todo el XIX, hasta hoy, por cierto, que eran pronunciamientos liberales, ¿vale? Lo digo porque hoy en día los liberales abominan de este tipo de cosas, pero el historial de pronunciamientos, de levantamientos, de alzamientos que tienen los liberales en España es amplísimo, ¿no? Recuerda que entraron hasta con caballos en el Congreso. Exactamente, de los entonces, Diputados. Pavía. Entonces, lo que se pretendía efectivamente era un golpe de mano, ¿vale? Que durase aquello muy poquitas jornadas y que eso produjese un cambio en el gobierno para poder imponer la ley, para poder imponer el Estado de Derecho y la pacificación de España. Lamentablemente eso no sucedió y esas dos Españas de las que hablaba antes Juan Manuel Cepeda, pues se enfrentaron durante casi 3 años y se produjeron pues cientos de miles de muertos y unas heridas que parecían restañadas décadas más tarde, pues sin embargo ahora pues siguen levantando ampollas. ¿Por qué triunfó ese alzamiento? Fíjate, yo siempre he dicho muchas veces que el alzamiento triunfa de purísima casualidad. Fíjate hasta qué punto, y por eso, en vez de un golpe de Estado, en el que sí creía José Antonio, que es lo que apoya José Antonio no apoya el inicio de una guerra civil, bajo ningún concepto. José Antonio lo que apoya es un golpe de Estado que obviamente iba a estar dirigido por el ejército, donde la falange iba a tener, o él pensaba que iba a tener una repercusión política recogiendo los frutos de ese golpe de Estado. Por cierto, que era como se tomaba el poder en la mayoría de los países de nuestra órbita, en Francia, en cómo llega Benito Mussolini en Italia, cómo llega Adolfo Hitler en Alemania, no te cuento cómo llega el amigo Lenin en la Unión Soviética, es decir, era muy raro, entre otras cosas, porque, vuelvo a repetir, la democracia liberal y burguesa era, en todo el mundo civilizado, la querían tirar a la basura, porque no era demócrata nadie, en ese sentido. Entonces, quieren dar un golpe de Estado. Ese golpe de Estado no triunfa y se convierte en una guerra civil por muchas causas. Desde mi punto de vista, la primera, porque fue una chapuza. Es decir, en las dos principales capitales de España, que fueron Madrid y Barcelona, en Madrid, 2 minutos antes de que se subiera del cuartel de la montaña, todavía no se sabía quién era el jefe. Tienen que traer a Fanjul corriendo, deprisa y corriendo para que asuma el mando, porque había otro general, García de Larrán, que también estaba en su casa, que no sabían cuándo se tenían que sublevar. La propia falange en Madrid no sabía cuándo se tenía que sublevar ni a qué cuartel les acudir. Eso es historia, nos diga el amiguete Bolaños lo que quiera. En Barcelona pasa lo mismo. En Barcelona, el que iba a ser la cabeza visible de Barcelona, Godet, está por Mallorca. Y después de Mallorca se traslada en un avión a Barcelona cuando el golpe ha fracasado en Barcelona. Es decir, fue una chapuza militar, porque hay historiadores que dicen que convergieron, que se supeditaron 2 golpes militares a la vez. No, lo que fue una auténtica chapuza porque, entre otras cosas, porque el verdadero jefe de esa sublevación militar iba a ser Sanjurjo, y Sanjurjo, todos sabemos que muere el mismo día del alzamiento, cuando le trae el piloto al salto, que estaba extraditado en Estoril, en Portugal, y cuando viene a tomar el mando de ese ejército que está dando ese golpe de Estado, muere en accidente de Que hay alguna teoría de la conspiración que... Sí, pero... dicen, bueno, esa teoría de la conspiración no la sabemos. Curiosamente, a favor siempre del general Franco, curiosamente todos los que estaban por encima de él en la cadena de mando o que podían haberle superado jerárquicamente, todos desaparecen, todos muertos en estas circunstancias. Sanjurjo en Estoril, general Mola viniendo precisamente para controlar el frente de Segovia, José Antonio no hace falta decir cómo muere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya es parte de la leyenda, más que de la realidad. Vamos a llevárnoslo un poco a la actualidad para ir avanzando en el programa, y hoy Gabriel Rufián, Juanga, nuestro amigo Juanga, el de Jaén, el primo de Jaén, el primo Guardia Civil, pues ha querido elevar un tuit, que es su nivel intelectual. Vamos a leerlo, creo que lo tenemos por ahí, Marta siempre está ahí al quite, y con esa foto de niño que pone Rufián, dice: qué raro que quienes llaman golpe de Estado a las urnas del 1 de octubre del 2017, sean quienes llaman alzamiento nacional a las armas del 18 de julio del 36. Y la pregunta es obligada, Norberto, porque consideras que lo que pasó el 1 de octubre del 17 fue un golpe de Estado. ¿Qué le responderías a Juanga? Bueno, yo supongo que las redes sociales están llenas de gente que tiene mucha gracia, ¿no?, para hacer estas contestaciones. Entonces supongo que habrá habido ya alguno que le haya dicho:
Qué raro que los que llaman golpe de Estado al alzamiento nacional del 18 de julio se refieran al alzamiento de octubre de 1934 como un movimiento de liberación nacional. Yo tengo muy mala memoria. Juan Manuel Cepeda me lo va a decir ahora. No recuerdo si es Manuel Azaña o Indalecio Prieto quien dice, con el alzamiento del octubre de 1934, la izquierda española ha perdido hasta la sombra de legitimidad para condenar el alzamiento del 18 de julio. Y habría que recordarle a Juan Gabriel, ¿vale? Por cierto, que tiene nombre de cantante de bolero, ¿no? Sí, sí, sí. Juan, a ver si un Juan día... Gabriel, ¿no? Juan Gabriel, Bien, además, de... tiene aspecto, esa barbita así bien cuidada. Se me olvidó otra vez. Tiene pinta de cantante de bolero. Habría que decirle a Juan Gabriel que Rufián, que la Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, su partido, fue parte activa en ese golpe de Estado de octubre del 34 contra la legalidad republicana. Y también habría que recordarle que ese partido suyo, que era Esquerra Republicana, tenía unas milicias, gente armada, uniformada, con banderas que desfilaban, que estaban a favor del fascismo italiano. Porque incluso ya está demostrado históricamente que hubo conversaciones entre Benito Mussolini y los altos dirigentes de Esquerra Republicana porque pretendían, al igual que pretendieron en el golpe de Estado del procés, que cuando decían no tenemos ejército, pero vamos a contratar a los rusos, que los rusos van a venir del ejército ruso, pues ya pretendían entonces que Benito Mussolini en el poder, fascista, Bolaños, Juanga, que era fascista, le querían... Ya estaban negociando con ellos para que vinieran a ayudarles cuando proclamaran la independencia de Cataluña y todo dentro de lo que yo creo que sería un gran estado fascista mediterráneo. Claro, por cierto, que siguiendo con las comparaciones, habría que proponerle al redactor de tweets, Juan Gabriel Rufián, que haga la comparación. Venga, pues vamos a comparar a lo que nosotros efectivamente llamamos golpe secesionista de 2017 con lo que él llama el golpe de Estado del 23 de febrero, ¿vale? Es más, yo creo que en la comparación sale bastante perdiendo el golpe secesionista del 2017 porque hubo infinitamente mucha más violencia. De hecho, en el 23F no hubo ninguna violencia. Se paraban los tanques en los semáforos. Sí, exactamente. Eso se cuenta, y sin embargo, hay que recordar la violencia que hubo antes del golpe, durante el golpe y sobre todo meses después con el juicio a los autores del golpe secesionista. Es así. Vamos a despedir a Norberto Pico, que tiene más cosas que hacer. Le agradecemos mucho que haya estado hoy en el programa. Un Norberto Pico que se presenta a las elecciones este domingo. Me presento. Hoy, coincidiendo con el 18 de julio, y ha sido casualidad, está siendo muy comentada nuestra campaña de publicidad en los autobuses. Magnífica campaña. Voy a mandársela a Marta. Estupendo, para ver si la puede visionar. Sí. Una campaña de publicidad en los autobuses de la empresa municipal de transportes del Ayuntamiento de Madrid y ha causado mucho revuelo solamente por el hecho de estar en los autobuses municipales. Es decir, un partido que se presenta a las elecciones causa escándalo porque ponga publicidad de su campaña electoral en los autobuses, que es lo que hacen todos. Yo he visto los autobuses de Feijóo, he visto los autobuses de Pedro Sánchez, los de Sumar, los he visto todos. Sin embargo, causa mucha extrañeza que ese autobús, que es verdad que pasa por la Puerta de Ferraz, porque se ha cogido esa línea, pues lleve la publicidad de Falange. Ha empatado a muchos españoles. No sé si tienen las imágenes, Marta. Josué, porque sí. Al igual que, como hemos dicho antes, en la España del 36... A pesar de que Falange entonces y ahora eran un partido absolutamente legales, al gobierno de turno no le interesa. Claro. No le interesa. Y entonces, claro, lo que yo he oído también, ¿cómo se atreven a poner fotos de José Antonio y pedir el voto para la Falange? ¿Cómo se atreven? Sí. Claro, vamos a ver las imágenes, que las tiene ahí nuestra querida Marta, del autobús de línea. Mete ahí, pasando por la sede. ¿Qué te parece, Juanma? Me parece fenomenal. Me parece fenomenal esa foto, igual que luego la otra que hay pasando por la sede del PP. Efectivamente, ahí la tenemos. Ahí esas dos fotos establecen gráficamente lo que es el significado de esa foto de José Antonio de Sedillo y Flechas, lo que es el significado de la Falange. Que no estamos ni con la izquierda marxista, ni con la izquierda socialcomunista, ni con la derecha reaccionaria de toda la vida. Que son las mismas
las de ahora que las de hace 87 años. Desgraciadamente no hemos evolucionado en España. No hemos evolucionado. Norberto Pico, muchísimas gracias. Le voy a pedir a Ignacio Fanconi que te Estupendo, me voy corriendo a dar una vuelta en ese autobús. Muy bien, efectivamente, que te vas a subir. Muchas gracias, Gracias. Norberto. Pues seguimos este programa especial del 18 de julio, analizando lo que fue, lo que supuso y todo pues lo que estamos hablando con total libertad, ¿eh? Ya saben ustedes que pueden poner los comentarios esperando. Con total libertad, como les estaba diciendo, libertad para que ustedes también opinen y nos dejen sus comentarios. Ya se incorpora a la mesa de análisis nuestro economista de cabecera, Ignacio Fanconi. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, muy bien. Pues muchas gracias, Josué. Estoy muy bien y muy agradecido por estar aquí, porque me hayas llamado para opinar sobre este acontecimiento histórico que fue el 18 de julio de 1936. ¿Quieres responder a Juanga? ¿A Juan Gabriel Rufián? Sí, bueno, pues yo le respondería. Lo que pasa es que he escuchado con mucha atención y me ha gustado muchísimo la intervención de Norberto y de Cepeda y la verdad es que no quiero ser repetitivo, pero hay una cosa que es previa a todo lo que ellos han dicho y para no ser reiterativo me gustaría hacerla constar, ¿no? Y es que Norberto ha dicho el alzamiento del 18 de julio es un alzamiento legítimo. Bueno, es una perspectiva que es bastante rigurosa por una cuestión muy sencilla, y es que lo que era ilegítima era la República. Vamos a ver, entendamos las cosas como son, y si nos quieren multar o nos quieren sancionar o nos quieren llevar a la cárcel, pues que nos lleven, porque lo que voy a decir simplemente son verdades. Lo que voy a decir son cosas que son ciertas. Entonces, si por decir la verdad tenemos que responder ante la justicia, pues responderemos, porque no voy a dar ni una sola opinión. Hay dos legitimidades, todo el consenso internacional y todos los tratadistas de derecho constitucional en esto son unánimes. En la historia siempre se considera la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La República no tuvo ninguna de las dos. Así de simple. Nunca fue un régimen legítimo. El 11 de abril de 1931, en España lo que hubo fueron unas elecciones municipales, donde se les preguntaba a los españoles, no por la forma de Estado, sino para que eligiera a los ediles, concejales y a los alcaldes de sus pueblos y ciudades, ¿vale? Y además esas elecciones las ganaron los partidos monárquicos. Bueno, pues a pesar de eso, proclamaron la República. ¿Por qué? Porque se había formado en agosto en San Sebastián, en agosto del 30 en San Sebastián, se había formado ya un comité revolucionario con el indisimulado propósito de dar un golpe de Estado para derrocar la monarquía. Pero es que ellos no lo ocultaron. Los historiadores de hoy en día se ven en un compromiso muy grande porque la mayor parte de la gente que ocupa cátedras e instituciones ocupan las instituciones académicas hoy en día, pues son historiadores más bien porque ya sabemos que la reforma educativa que se hizo en tiempos de cuando Rubalcaba fue ministro de Educación posibilitó y habilitó los mecanismos para que el acceso a las cátedras universitarias y a la docencia universitaria pudiera estar en manos de gente que no acreditaba méritos suficientes, sino que todo era por el conchabeo de pertenecer al mundo progre, ¿no? Entonces, entraron por la ventana, como suele decirse coloquialmente, un montón de gente que no acreditaba ninguna formación suficiente, o por lo menos no superior a la de la gente que lo había tenido hasta ese momento. Hoy en día ocupan las cátedras universitarias gente que son propagandistas de izquierdas. Por eso estamos haciendo este programa. Exactamente, pero una cosa. La Segunda República. Entonces, a pesar de eso, se la ven muy comprometidos a la hora de poder comentar estos episodios, porque todos quieren conservar un mínimo de prestigio profesional, académico, un mínimo de rigor. Y ya no entran en el debate de este tema porque es que no hay posibilidad de debatirlo. La República se proclama el 14 de abril tras unas elecciones municipales que ganan los partidos monárquicos y por lo tanto no hay legitimidad. Bien. Frente a este hecho incuestionable, las propagandas de izquierda siempre han argumentado dos cosas. La primera, que el rey se fue y que como el rey se fue, se produce un vacío de poder y por lo tanto, para evitar el caos y la anarquía es necesario cubrirlo y lo lógico es proclamar la República. Bien, esto es falso, ese argumento es falso por una cosa, y es que el 14 de abril de 1931, como en todo momento de la historia, había en España una legalidad vigente. La legalidad era la Constitución de 1876, que en su artículo 3º decía: vacando el rey
o hallándose imposibilitado para gobernar, se procederá a disolver las Cortes y a convocar elecciones constituyentes. Bien, Entonces, por el lo 14 tanto, de abril haremos ese programa. Vale. Pero ¿por Entonces, qué el 18 de julio sí es legítimo? espera un momento. Entonces, acabo enseguida, por favor, Josué, voy a toda caña. Entonces, ese régimen fue ilegítimo de origen. El otro argumento, luego, perdóname, no hubo, por lo tanto, no se pasó de la ley a la ley, sino de la calle a la ley. ¿Vale? Hubo un golpe de Estado. Pero además, y en segundo lugar, no pueden decir que el rey se fue porque se quedaron afónicos gritando aquello de que no se ha ido, que le hemos barrido, no se ha marchado, que le hemos echado. ¿Vale? Entonces, ante esa circunstancia, dice, bueno, pero después hubo un referéndum. Efectivamente, después hubo un referéndum sobre una constitución republicana que fue aprobado. Sí, fue aprobado, pero nunca en la historia un referendo posterior ha servido para legitimar una situación de hecho. Ya se había proclamado la República cuando convocaron el referéndum de la República. Luego eso sería tanto como decir que el régimen de Franco fue legítimo porque hubo unas leyes que eran lo que en aquel momento podía constituir un corpus jurídico parecido a una constitución, que eran las leyes fundamentales del movimiento, que fueron refrendadas en plebiscitos y en convocatorias electorales. Bueno, pero eso no legitimaba el franquismo. Por lo tanto, la República es un régimen que nunca tuvo legitimidad de origen. Y para no ser repetitivo, nunca tuvo legitimidad de ejercicio porque nunca respetaron sus propias leyes, como muy bien han dicho Norberto y Cepeda durante todo el tiempo anterior de este debate. Pero ¿y por qué el 18 sí lo es entonces? Entonces, ¿contra qué se alzó los alzados del 18 de julio? Se alzaron contra algo que no existía. No había ninguna legalidad, ni de origen ni de ejercicio. Entonces, decir que es que además el mismo Azaña lo reconoce en sus memorias. Es que no había nada, no había legitimidad, no había legalidad, no había nada. Entonces, ese alzamiento fue un alzamiento legítimo desde el punto y hora en que no había nada que defender, porque no había orden, ni ley. Quiero preguntarle a Juan Manuel Cepeda. En el 18 de julio del 36, cualquier español medio, varón, le pilla en su diario andar cómo se suma a un bando o a otro. ¿Era ideológico? ¿Era por zona? ¿Por qué luchaban en un bando o en otro? Antes me vas a permitir 2 minutos para contrarrestar la brillante alegación de mi amigo Ignacio. Vamos a ver. El alzamiento del 18 de julio no se produce porque la República tenga legitimidad de origen o no. La mayoría del ejército no era monárquico. El general Mola, precisamente uno de los problemas que tiene con la tradición, con el tradicionalismo, con el requete navarro, es que el requete imponía alzarse con la bandera roja igualdad y Mola hasta el final, muy al final, no acepta porque, entre otras muchas cosas, la gran, vamos a llamar, la clase dirigente militar que está pergeñando el golpe no es monárquica. Ni quieren, hay sí una parte, es verdad, que quiere que vuelva la monarquía, pero hay otra parte que no. La gente no se subleva contra la República porque tenga legitimidad de origen o no. La gente lo que se subleva es contra un gobierno del Frente Popular, de izquierdas, marxista, comunista y separatista, que ha puesto o va a poner en juego la unidad de España, está poniendo en juego a España como nación, la supervivencia de España y luego lo que es más importante, ya hay una guerra larvada en las calles desde octubre del 34 donde hay facciones de las dos Españas que ya se están matando por las calles. Vale, por volver al 18 de julio y continuar con esto que estabas diciendo. Eso es posiblemente que sea así. No, claro que no, es posiblemente no, es así. Como habéis dicho al principio, es decir, la gente se alzó para sobrevivir. No se alza nadie diciendo viva la monarquía, ni queremos que vuelva el rey. Nadie. Te voy a llevar, déjame hablar, por favor. No, pero es que te has tirado media hora y yo llevo 2 minutos. Efectivamente, y el especialista en interrumpir soy yo. ¿no? Eso es, y ese título lo tiene Juan Manuel Cepeda. Pero Ignacio, ¿es verdad lo que te está diciendo Juan Manuel? Sí. O sea, te está diciendo que nadie se levantó diciendo viva el rey. Bueno, voy a hablar. Salvo una mínima parte de los más valerosos, de los más combatientes, que era el requeté. Ahí va yo. Que evidentemente el requeté quería volver a la tradición, no quería la monarquía borbónica, no quería que volviera Alfonso XIII, quería la rama tradicionalista suya, y eso es cierto. Pero no olvidemos que el requeté, que si bien es verdad, y estamos hablando del 18 de julio, que los primeros días del alzamiento ponen armas a más de 8.000 tíos, a 8.000 tíos que además
El requete era una milicia armada. No había que adiestrarles, no había que enseñarles cómo disparaban los mouse. 15.000, Cepeda. No, los primeros días. Eso está estudiado. 15.000. No llegan a 15.000, llegan en noviembre del 36, cuando han pasado una serie de meses. Que sin ahora hacer una valoración de que si la Falange fue más o fue menos, porque no creo que sea esta situación, ya en noviembre del 36 Falange tenía combatiendo en banderas de Falange cerca de 100.000 tíos y el requete os habéis quedado cerrados en 30.000. Pero no por nada, sino porque el requete solo tenía implantación en Navarra, en una parte del País Bajo, en poco en Sevilla, poco en Castellón. Es historia. Claro, esta sería un poco el análisis de los tipos de los grupos, partidos o algo que se sumaron al bando nacional. Yo no soy el representante de la tradición y por lo tanto aquí está don Alberto que puede hablar en nombre de Falange porque es el jefe nacional. Y yo también puedo hablar en nombre de Falange porque soy falangista. Bueno, soy abogado y soy historiador de la Falange. Vale. Faltaría más que tú también me quieras dar una legitimación de origen. Estoy diciendo eso, me quieres dejar hablar. Lo que quiero es que has venido tirando del codo. Vale, lo que quiero decir, perdóname si te ha parecido eso. No. Lo que quiero decir es que mi opinión es una opinión de un tradicionalista como hay tantos y por lo tanto yo no soy la voz autorizada. Lo que quiero decir es que llegó a haber 60.000 tradicionalistas pero bueno. Se cortó el alistamiento a los tercios requetés y se les empezó a direccionar hacia unidades regulares del ejército porque no querían que hubiera tantas unidades. Eso no es verdad, Ignacio. No es verdad. Pero lo que sí es verdad es que Franco prohíbe las academias de transformación tanto para cursos de jefes de centuria de Falange como las academias que había fundado Falcón. Yo lo que quiero entender... Lo que sí es cierto es que Franco, para tener el control político total, no solo el control militar del alzamiento, sino el control político, asimila, obliga a la Falange y al requete a que se unan en contra de su voluntad. Yo lo que quiero entender, Ignacio, es sí. A ver, si el 18 de julio te pillaba en España, eras un español, ¿a qué bando te alistabas? ¿Era por zona geográfica? No. ¿Era por ideología? ¿Era por qué motivo? Pues era una mezcla de todo lo que han dicho al principio. Era una mezcla de ideología, de sentimientos patrióticos no ideologizados, de sentimientos religiosos no ideologizados. O sea, al final las filas del ejército alzado estaba compuesta pues por un heterogéneo grupo de personas con motivaciones diferentes, ¿vale? Y lo que me gustaría decir, para no decir nada que no me pueda interrumpir Cepeda, es sobre el tema de las legitimidades, que para nosotros los tradicionalistas ya sabéis que esto es un tema muy obsesivo. Entonces, aburrido. Bueno, con todos los respetos para sí. Entonces, lo que se puede cuestionar, por ser conciliador con la media España que estuvo en el Frente Popular, lo que se puede cuestionar es la legitimidad del franquismo. Eso es distinto. Os quiero hacer una pregunta. Bueno, pero déjame. No, pero os quiero hacer una pregunta, porque esto. Iba a decir de vez en cuando guío yo este programa. Hay otros días que no. ¿Se puede ser antifranquista y apoyar el 18 de julio? Hombre, claro. Muchísima gente lo Esto quiero que lo expliquéis. Es lo que quiero comentar. Entonces, vale, ahí viene mi pregunta. Lo que se puede cuestionar es la legitimidad del franquismo. Esto sí se podría hacer un debate histórico serio y abierto a todo tipo de opiniones, porque es una cuestión más abierta, ¿no? La legitimidad histórica de la República no es cuestionable históricamente, pero la del franquismo se puede cuestionar. De hecho, Amenábar en su película, que además la intitula así para poner el dedo sobre la llaga del asunto. Mientras dure la guerra. Dice, mientras dure la guerra. ¿Por qué? Porque los alzados el 18 de julio le dieron al general Franco poderes muy amplios, pero temporales. Y sin embargo, Franco los ejerció durante toda su vida. Entonces, esto sí es una cuestión que se podría someter a un debate histórico interesante y abierto. Entonces, por introducir ese debate es... Mientras dure la guerra. Esos eran los poderes que recibió Franco. Pero ¿cuándo terminó la guerra? Esta es la pregunta. Porque los alzados pensaron que la guerra había terminado el 1 de abril con el famoso bando de Burgos. Pero eso lo pensaron los alzados. Los del Frente Popular no pensaron lo mismo. Porque hubo todo el franquismo, hubo un gobierno de la República en el exilio. Y el maquis invadió España en el 48. Eso no dieron por terminado la guerra.
Ellos... Una invasión en el Valle de Arán que duró 2 días, ¿no? Y que la Guardia 5.000 tíos. reprimió. Nada, no estuvieron ni un día. No podemos decir que el Frente Popular no da por acabada la guerra, porque políticamente no la da por acabada, porque lo que querían ellos era enlazar la guerra civil con la Segunda Guerra Mundial, cosa que afortunadamente para España no consiguieron. No podemos decir eso. El Frente Popular, los Partido Comunista, el Partido Socialista dan por perdida la guerra civil, lo cual no significa que no organicen sus milicias, incluso sus grupos terroristas, dentro de España, como fue el maquis. Claro. Juanma, ¿se puede ser antifranquista y apoyar el 18 de julio? Sí, y yo antes voy a hacer una pequeña introducción. Lo que pasa es que Ignacio habla todo de legitimidades. Y no entiende o olvida que dentro de la historia, del estudio histórico, está lo que se llaman las revoluciones. Es decir, la república... Revolución es un golpe de Estado. Claro. Es como las izquierdas llaman a sus golpes de Estado. Evidentemente, no, las izquierdas... Luego no hay legitimidad. No hay legitimidad. Es que no es obligatorio que haya una legitimidad para que un Estado o para que un gobierno se perpetúe en el poder. Evidentemente, la Segunda República viene de España, la Segunda República... Pero si para valorarlo históricamente. Sin legitimación de origen, pero viene por un proceso revolucionario. Incluso ¿Es un golpe de Estado? Incluso el Frente Popular de la República gana esas elecciones que no las gana, porque ahora ya se ha estudiado. Hacen un pucherazo y es legítimo. No sé, a mí no me preocupa que sea legítimo o que no. Ya lo sé, que a ti no te preocupa la legitimidad. A mí lo que me preocupa es los movimientos, las corrientes revolucionarias que llevan a un sitio o llevan a otro. El franquismo es legítimo desde mi punto de vista, no. Todo lo que parte de un golpe de Estado, jurídicamente o constitucionalmente, nunca es legítimo. Nunca. Pero es que la España del siglo XX... Norberto, que es el jefe nacional, el jefe nacional, está sentado aquí, ha dicho que sí, es legítimo. Pues para mí no. Bueno, pues perfecto. Claro, yo lo que te digo, pero para yo mí lo que te digo es que lo que era ilegítimo era la República. Claro. Y el franquismo, porque es ilegítimo y lo que porque se puede parte de un golpe de Estado. Y lo que se puede pero cuestionar... el franquismo, que es otro golpe de Estado, ya sí es legítimo. Pero Ignacio. Lo que se puede cuestionar es la legitimidad del franquismo. Lo he dicho yo, he introducido yo ese tema. Perfecto, entonces, se puede cuestionar y se puede... Entonces, los poderes que le dieron eran limitados. Él los ejerció toda su vida. Eso es lo que se puede debatir. Pero no solo por eso. No, es que no cuentan la historia de verdad. Cuando hay la reunión en la finca de un famoso ganadero en Salamanca, dice la leyenda que en ese decreto donde se le nombra jefe, era jefe del gobierno, no jefe de Estado. Sí. Y que al final, eso también. Y mediante la componenda con 2 o 3, entre ellos Yagüe, que estaba por allí, parece ser que Yagüe tuvo una intervención decisiva porque entró a los generales, Yagüe siendo todavía teniente coronel del ejército, le dijeron, a ver, dejaros de tonterías, a dejaros de tonterías, que aquí ya sabéis quién mandamos. Y quien mandaba era el ejército de África. Eso está clarísimo. Pero, y se cuenta en esa leyenda, que no es leyenda, que en ese decreto que iba a ser el nombramiento de Franco como jefe de gobierno, casualmente luego en la redacción es jefe del Estado. Que tampoco pasa nada, porque en ningún caso, en ninguna ley de las primeras, hasta que llega Serrano Súñez al Zona Nacional, y es el que implementa y se inventa ese gran castillo jurídico que luego crea es el franquismo, hasta entonces son leyes cuarteleras. Voy a terminar de decir una cosa que quería decir. Lo que quiero decir también, y quiero añadir esto, si me permites un momento, por favor, coronel, es que cada día que nos levantamos por la mañana, en la democracia actual y contemporánea, y salen los propagandistas de izquierdas defendiendo la República, que es un día sí y otro también, cada día que recibimos propaganda política en los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos, el sistema educativo, porque los libros de textos también lo hacen, etcétera, cada día que recibimos propaganda a favor de ese tremendo régimen de terror que sufrió España durante la Segunda República, cada día que se hace eso, se legitima el franquismo, porque le están convirtiendo en indefinidos los poderes temporales que le dieron al general Franco. Son ellos, los propagandistas de izquierdas, legitimando la República, los que convierten en indefinidos los poderes temporales del general Franco, porque lo que están haciendo es decir que la guerra no ha terminado. Y yo voy a decir una última cosa más, si se me permite. Sí, hombre. ¿Cuándo creo yo que la izquierda dará la guerra civil por terminada? Y es una percepción subjetiva, puedo equivocarme. Exactamente. No, pero eso es distinto. Exactamente. La izquierda dará por terminada la guerra civil cuando la ganen. Os quiero acabar este programa, porque ya se nos va el tiempo.
En la España de 2023, ¿qué podemos aprender del 18 de julio? ¿Qué podemos sacar en claro después de haber sacado a Franco del Valle de los Caídos, después de haber sacado a José Antonio, que bueno, que ha dado muchos detalles Juanma Cepeda de la opinión de José Antonio sobre este alzamiento, pero después de todo eso, después de este cainismo de las leyes de memoria democrática, de memoria histórica, ¿qué podemos aprender del 18 de julio? Lo que debemos aprender como primera lección es que no se vuelva a repetir jamás. Que nunca, nunca haya una guerra entre españoles. Nunca. Que tenemos que aprender de que con el diálogo, con la buena voluntad, y posiblemente estaremos también hablando de la Arcadia Feliz, se pueden solucionar muchos problemas, pero que bajo ningún concepto, yo como español y como creyente en esa ideología, aunque no esté totalmente conformada, que fue la Falange, yo creo que la primera lección es que no se vuelva a repetir nunca más en la historia ni de España, y no me gustaría de ningún otro país. José Antonio ya dijo en aquel momento que una guerra civil no solo era una deformidad histórica, sino que además utilizó un nombre muy curioso, que era una chabacanería, utilizó un adjetivo que no es concretamente eso, dijo que era una ordinariedad. Llegó a decir que una guerra entre españoles era una ordinariedad. Nunca se vuelve a repetir. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí sí le doy la razón a Ignacio, que la izquierda nunca ha reconocido, no ha querido reconocer que perdió la guerra. Y como nunca ha querido reconocer que perdió la guerra, precisamente se inventa la ley de memoria histórica y luego la ley de memoria democrática para que nadie podamos hablar de lo que pasó. Bastaría con y no con afán revanchista, ni con afán de pasarles a la izquierda por la cara, perdisteis una guerra, no, si la perdimos todos los españoles. Exactamente, no se trata de reconocer que perdió la guerra, se trata de reconocer que la República era un régimen ilegítimo. También, eso ha quedado claro. La legitimidad e Ignacio van de la mano, porque está obsesionado con ese tema. Y los tradicionalistas es muy importante para nosotros. ¿Qué podemos aprender del 18 de julio en la España de 2023? Pues es que poco más puedo añadir a lo que ha dicho Juan Manuel Cepeda, si es que es verdad, que evitar que se vuelva a producir, entre otras cosas, ¿cómo se puede conseguir eso? Evitando lo que se está haciendo ahora, que es censurar la interpretación de la historia. Obligar a los españoles a asumir una interpretación de la historia que es algo más que discutible, que es la de que las izquierdas eran las víctimas y los franquistas eran los culpables. No hacer diferencias otra vez entre buenos y malos. Eso es un absurdo. Recordemos que en el mundo occidental de ahora, a muy pocos kilómetros de España, hay una guerra. Hay una guerra también que se puede considerar hasta guerra civil. Es decir, eso que podíamos pensar, o hasta hace pocos años pensábamos, una guerra civil entre españoles impensable, o una guerra civil en Europa impensable, ya deja de ser menos impensable. Con lo cual tengamos cuidado. Y es fundamental que el gobierno que salga de las urnas el 23 de julio derogue toda legislación que se refiere a esta cuestión, que se refiere a la ley de memoria. A esas censuras previas. La memoria es de cada español, nuestros abuelos nos han contado la guerra, y muy poco, porque no han querido incidir, nuestros padres o abuelos no han querido incidir en esa cuestión, por lo tanto es muy importante porque se pueden entender a los dos bandos, se pueden entender a las dos partes de los españoles, pero lo fundamental y el mensaje que queremos dejar en la burbuja es que eso no se debe repetir. Aquello de que sea esta la última sangre que se vierta es una realidad y es un deseo absoluto. Por lo tanto, basta ya de guerra civilismo, basta ya del 36, que a algunos les encanta ir allí, y yo creo que hemos acabado un programa, o hemos hecho una sección histórica, que creo que es de valor y que no se disfruta hoy en ninguna televisión. ¿En qué televisión van a hablar del 18 de julio? No se atreven. No se atreven. No se atreven ni unos ni otros. Pues esa es la cuestión. Ignacio Fanconi. Muchas gracias, Josué. ¿Es legítimo este programa? Sí, por supuesto, y muy recomendable. Gracias. Juan Manuel Cepeda. No es legítimo este programa, porque estamos vulnerando en contra de la ley de memoria democrática. Efectivamente. Pero no me importa porque como yo sí creo en los procesos revolucionarios, claro, pues entonces tiramos para adelante. Ojalá que vengas más veces. Claro que sí. Sabes que yo estoy encantado de siempre venir aquí. Eso es una realidad. Gracias. Y acabamos este programa histórico en el que ha habido mucho palique y ha habido, pues eso, mucho intercambio de ideas, pues hablando de rock, evidentemente, como cada martes, porque en verano también tenemos rock. Chanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo en la burbuja, Josué. Muchas gracias por venir. Hoy nos traes una novedad, hoy nos traes un grupo pues sí, actual. Sí, a ver, pues hoy saliéndome un poco de los guiones, que siempre, pues casi siempre son bandas antiguas, o que ya no tocan o son mayores, porque a ver, es verdad que el rock pues no es una música, digamos, hoy en día mainstream ni popular, pero bueno,
Es un grupo actual, es de aquí, español, de Sevilla, más concretamente, y el grupo pues se llama Derby Motoretas Burrito Cachimba. Así, ese es el nombre. ¿Estos son? Estos chicos son. Fíjate, qué bueno. Son, mira, pues en el centro con el pantalón blanco, además tienen como unos apodos, y en el centro con el pantalón blanco es el cantante, que se llama Dandy Piraña, se hacen llamar. Luego con las gafas de sol y la barba, pues está Gringo. Al otro lado de Dandy está Vaca. El de la máscara me parece que es Machete Carrasco, que toca los teclados. Luego el que también tiene gafas y el pelo largo que sale como señalando con el dedo es el batería, que es Papi Pachuli. Y el del otro extremo que sale con el vaso en la mano y la mano en el bolsillo, pues es el bajista y es Vaca. Joder, qué grupo, ¿no? Sí, un grupo además, pues eso, con una estética pues muy setentera, porque si algo tiene este grupo, aparte de ser de aquí, ¿no? Y tener mucha calidad, es que fusiona, pues, digamos, varios estilos de música y muy influenciados por la música de los años 70. Pues te diría el rock psicodélico, el rock psicodélico pues, de Pink Floyd, el rock progresivo de Led Zeppelin, cosas del stoner rock como pueden ser The Cure o Queen of the Stone Age, y luego cosas del rock andaluz de aquí de los 70 también, muy psicodélico, que era, pues, por decirte, Triana, luego más De adelante. Triana hemos hablado en este Sí, programa. sí, claro. O sea, beben de Triana. Sí, es un grupo que además tiene una relación fuerte con él porque vienen también de Sevilla, de Andalucía, como eran ellos. Y el cantante, este chico que digo que se hace llamar Dandy Piraña, pues tiene una voz muy parecida a Jesús de la Rosa, el cantante de Triana, que desgraciadamente se murió. Y bueno, pues todo eso mezclado en una coctelera, pues da un grupo de rock, para mí, pues bestial, porque bueno, demuestra que todavía a día de hoy, pues un grupo de aquí español puede hacer buena música haciendo rock. De hecho, pues el grupo, como está muy influenciado, ya te digo, por esta estética de los 70, este rock psicodélico, ellos lo hacen llamar su estilo la kinkidelia, ¿sabes? Mezclan todo, pues este movimiento también que hubo kinky, ¿no? De los 70 y 80, pues lo llaman así, kinkidelia, y bueno, pues es una banda que desde aquí, pues yo, vamos, recomiendo porque es buenísima. Una banda que empieza en el 2017. Digamos que todos los componentes pues son gente que vienen de un montón, de tocar en varios grupos cada uno, y lógicamente pues claro, grupos que al no tener incidencia o no tener fama, pues hace que se curtan como músicos. A lo mejor no podían vivir de la música, pero ya forman este grupo, y bueno, con este grupo digamos que sí consiguen por lo menos, pues como dicen ellos, no a lo mejor, o sea, ser gente que gane mucho dinero con la música, porque desgraciadamente en este país yo creo que le pasa a muy pocas personas eso, pero sí que digamos que pueden vivir ya de estar solo en este grupo y de, pues como dicen ellos, de pagarse las facturas, la comida y trabajar y poder trabajar de esto. O sea que, bueno, y ya en el 2019, pues hay un sello discográfico que está relacionado con el Primavera Sound, que enseguida, en cuanto los oye, ve que esta gente tiene mucha calidad y les graba su primer disco, que es del 2019, que se llama es homónimo, se llama Derby Motoretas Burrito Cachimba. Y bueno, pues ya es un disco que contiene, pues eso, empezarían con un single que se llamaría Aliento de Dragón. Luego pues está la canción de New Kid, está también Grecas, El Salto del Gitano. Y luego, como te diría, también es otra cosa que tiene muy bonita este grupo, digamos que las letras, pues no son unas letras que quieran decirte algo definido. O sea, la letra es como una poesía libre, que luego tú al escucharla pues te deja una libre interpretación de lo que estás escuchando, ¿entiendes? O sea, no es una letra que te esté diciendo claramente A más B, no, es como una poesía libre para que tú la interpretes como quieras. Y luego pues eso, canciones que duran 5 o 6 minutos, los cuales pues tienen unos desarrollos, porque ya te digo que también le gusta mucho esto del rock progresivo, cosas pues como te he dicho de Led Zeppelin, y es en una misma canción
hacerte ver que hay 2 o 3 canciones, ¿sabes? Es meterte como en una atmósfera y disfrutar muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya después de sacar este disco, pues al ver que el grupo es muy bueno, empieza a tener incidencia, a tocar muchos conciertos, incluso salir en algunos medios de televisión, aunque sean más bien de estos, pues como hay hoy en día, como puede ser este de YouTube y estas cosas. Pues claro, viene la pandemia y digamos que les corta un poco la progresión. Pero bueno, digamos que es como un arma de doble filo, porque eso les sirve también a ellos como para, en el tiempo de la pandemia al principio, pues enfocarse en grabar un segundo álbum pues con más tranquilidad y más tiempo, ¿no? Entonces ya pues en lo que sería en el 2021 sacarían el segundo disco, que se llama Hilo Negro. Y bueno, pues este disco igual es una maravilla, porque además se ve que es un disco que está más trabajado. Y bueno, pues las canciones, pues entre medias, se me ha olvidado, entre medias de los 2 discos, pues sacan como una especie de maxi single en el que también homenajean a Camarón de la Isla, ¿no? Cantando la nana del caballo grande, que es un poema de Federico García Lorca, que lo cantaría Camarón. Pues en ese maxi single que une entre los 2 discos, pues viene esa canción, y una canción que se llama Viejo Mundo, que es sacada de Kiko Veneno. De hecho, luego Kiko Veneno en este segundo disco que digo, Hilo Negro, pues antes de que sacaran el disco, sacaría también un single que se llama Las de Mar, cantaría con ellos, para que veas que un artista ya de mucho pozo como es Kiko Veneno, pues ve que esta gente pues también es muy buena y que está muy bien. Entonces, pues lo que te digo, sacan este disco en el 2021, que se llama Hilo Negro. Y bueno, pues aquí empiezan con canciones pues como El Valle, RGTQ, por decirte también Gitana, también que decirte Turbo Camello, Porcelana Tip, o sea, un disco muy, muy bueno también, que incluso ha ido en progresión al disco. Y luego, pues también, para que veas que el grupo tiene calidad y hay gente que se fija, pues han hecho la banda sonora también en el 2021 de la película Las Leyes de la Frontera, no sé si te suena, que es de Daniel Monzón. Si digo Daniel Monzón, a lo mejor hay gente que no lo conoce, pero si te digo que es el director de Celda 211, del Niño, pues ya nos suena más. Y la película pues está basada en una novela de un escritor, y es sobre los años estos de Barcelona, de la época de finales de los 70, del mundo, digamos, de los Kinkies y todo este rollo que te he hablado antes, y la verdad es que la música de esta gente pues casa muy bien. Un rock kinky, que se podría hablar. Sí, ellos lo llaman Kinkidelia, y ya te digo, en esa película pues la banda sonora, la canción, tienen una canción que se llama igual que la película, Las Leyes de la Frontera, y también está muy bien. Entonces, lo que le ha pasado al grupo es que, aunque sacara el disco en el 2021, todavía seguían las restricciones por la pandemia, y bueno, pues han podido seguir tocando, han girado, han estado, digamos, pues prácticamente hasta este invierno pasado, girando todo lo que han podido, y bueno, me imagino que ahora están haciendo un parón, pues para lo que seguramente será ya sacar su 3er disco. Aunque bueno, a lo mejor este verano, pues en algún festival o en alguna historia, se les podrá ver. Lo que tiene dicho la gente, además, porque además la gente que ha ido y los ha visto en directo, dicen que tienen un directo muy potente, muy bueno, porque además con esto del rollo de la psicodelia, pues también te hacen un juego de luces que acompaña también a este viaje atmosférico que te digo, que es meterse en su música. Y digamos que todo el mundo que los ha visto en directo ha salido muy sorprendido por todo lo que te digo, porque casi nadie diría que, pues eso, que en el año 2023 pues pueda salir un grupo de rock encima de aquí, español, y de mucha calidad, y eso, y lo valoro mucho, pues como hemos dicho también al principio, estas influencias de Triana, que para mí, ya te dije que para mí sería la banda que tendría que representar el rock español si se tuviera que elegir a una, no por ser a lo mejor la mejor o la que a lo mejor más me gustará a mí, pero sí por ser una banda la más original, ¿no? Que hace una música que solo se puede hacer aquí. Y al ver a este grupo nos va a recordar a Triana. Sí, porque al final pues también hace una fusión donde entra el rock y entra el flamenco. Es verdad que en todo esto pues
A ver, los pioneros fueron Triana, ellos de hecho son admiradores de ellos, pero digamos que son un grupo que han sabido coger muy bien esa estela de ese grupo y llevarla al panorama actual. Entonces a mí me parece que, bueno, pues desde aquí es una banda que recomiendo a la gente que le gusta el rock, pues eso, para que vea que todavía pues puede haber bandas nuevas que nos pueden sorprender. Yo de hecho los descubrí con el segundo disco, con Hilo Negro, y la verdad es que desde que los escuché, o sea, fue algo que, pues, como una expresión muy mía, ¿sabes? Me voló la cabeza, ¿sabes? O sea, me dejó noqueado y ya te digo, y lo aprecio mucho porque además me da la sensación de que es lo que me llama a mí a veces la atención. Se lo comentaba a mi hermano, que ya sabes que es un gran fanático del rock. Digo, no sé, es que grupos como este, haciendo esta música, digamos, tan original, tan bien fusionada, con tantos estilos, me da un poco de rabia o pena porque digo, joder, seguro que si fueran de otro país o en un país, digamos, anglosajón, que la música rock, pues, aunque ya te digo, ya no es popular, pero sigue teniendo más incidencia, seguro que a esta gente se le tendría mucho en cuenta. Pero bueno, así está bien porque, de hecho, también es un grupo que puede entrar muy bien pues en el mundo latino, al tener letras en castellano, pues de hecho ellos dicen que, claro, ellos dicen que también pues que tienen un buen feedback con Sudamérica y bueno, donde pues también hay una vertiente, aunque no sea la música famosa de Sudamérica, que ya sabemos que es otra, pero es verdad que allí hay mucha gente pues que también le gusta mucho el rock. Que haya nuevos grupos y que en el presente toquen rock y hagan más grande el rock, siempre es una buena noticia. Es buenísimo. ¿Algún tema que nos quieras recomendar para pues, introducirnos en una cosa muy buena que tiene este grupo también, al ser un grupo actual y salir de estos tiempos, pues digamos que casi todas estas canciones que he comentado y estas cosas, pues es una banda que se ha movido muy bien, le gusta también representar muy bien la estética, pues se ha movido muy bien en el mundo de sacar los vídeos en el YouTube, o sea, de cada canción, de muchas, de los dos discos, hacen un videoclip, y los videoclips son unos videoclips que también son verdaderas obras de arte, sí, porque, pues por ejemplo, hay uno que se llama En el Salto del Gitano, que lo que hacen es poner imágenes de la película Navajeros, que es de esta de los años 70, y se ponen ellos las cabezas, y luego pues los otros vídeos igual, son todos muy artísticos. ¿Se buscan en YouTube? Sí, se buscan en YouTube y además en cuanto saca relacionado pues una canción de ellos, un vídeo, seguramente si buscas te va a sacar un listado porque por lo menos hay 8 o 9 y ya te digo, los vídeos también están muy bien elaborados y son muy artísticos y es una manera también de, pues como pasa hoy en día, que se entra la música más por el streaming, el YouTube, es una manera muy, muy buena también de entrar a conocer a este grupo. Pues qué bueno. ¿Algún tema más? Sí, claro. A mí del primer disco, que también está el videoclip, como he dicho, del primer disco que es homónimo, pues me gustaría recalcar una canción que se llama The New Gift, o sea, con G, de Guadalajara y latina y acabado en ZZ, The New Gift. Y luego del segundo disco, que es el Hilo Negro, le diría a la gente que escuche la canción que se llama Gitana. Gitana. Vale, entonces... Ya te digo, ¿Les va a explotar la cabeza como a ti? Yo creo que si les gusta el rock y sobre todo pues esta vertiente psicodélica y lo que era el rock de los 70, seguro que sí. Y un poco pues esta fusionarlo con aires de, pues como son ellos, de Sevilla, del sur, del flamenco, pues yo creo que sí. Pero también me gustaría decirle a la gente que, porque seguramente cuando escuchen la voz la van a relacionar mucho, como te digo, con el cantante de Triana, ¿no? Porque es una voz muy parecida. Pero es un grupo donde recomendaría que no solo se quedara la gente con la voz, sino que apreciara lo que es la música. Porque aunque la voz marca mucho, porque tiene ese estilo tan parecido al que fue el cantante de Triana, pero digamos que la música merece que se pare el oído a escuchar. Importante. Recuérdanos el nombre del grupo. Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba. Cachimba. Y ahí a ver si marcan un además con un nombre así. Un nombre así ya. Es que ya te dan ganas de ¿Claro? Ya te dan ganas de. A ver si tenemos la foto. Ahí les tenemos. Pues ahí con ellos nos despedimos. Chancas, muchísimas gracias.
Nada, gracias Con a ti. nosotros José, y presentar un nuevo encantado. grupo, no solo hablar de los históricos, Sí. sino también presentarnos nuevos grupos. Vale. A ver si un día les podemos Vale. tener aquí con nosotros. Gracias. Gracias de verdad. Nada, y gracias ya a nos ti. vemos después de las elecciones. Sí, claro, claro. A ver, que está ya, que no queda nada. A ver si gana el rock en las elecciones. Bueno, pues sí, que sea el partido que sea, Pero que respete el rock. que respete el rock. Eso Y sí. la música en Y general. la música. Pues nosotros nos vamos, hoy nos hemos alargado un poquito de tiempo, ya les digo, por los parlanchines de antes, pero yo creo que ha sido bueno el tiempo que hemos tenido y siempre irnos a la historia en medio de esta vorágine política creo que es bueno y analizar pues todos los hechos históricos que ocurren. Dar las gracias a Marta García, que siempre está ahí al quite en la jefatura técnica y, como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y, por favor, aléjenles de Irene Montero. Que te vote, chapote, que Dios les bendiga.